Buenos días, hermanos amados. La bendición del Dios Todopoderoso sea sobre cada uno de ustedes. Agradecido con el Señor por sus misericordias y su bondad el poder hoy compartir su palabra y aprender de ella y permitir al Espíritu de Dios seguir trabajando en cada una de nuestras vidas. Como recordarán, hermanos amados, hemos estado aprendiendo acerca de lo que es el amor fraternal. El Espíritu de Dios nos ha dado una instrucción muy necesaria para el crecimiento de la iglesia, la cual es permanecer en el amor fraternal. El fundamento del amor fraternal consiste que así como Dios nos ha amado a cada uno de nosotros, nosotros debemos amarnos unos a otros. Así pues, si permanecemos en el amor fraternal, vamos a permitir al Espíritu de Dios que nuestras vidas sean perfeccionadas. Y en eso consiste el tema de la enseñanza del día de hoy, el cual lleva por nombre el amor fraternal como parte del crecimiento del cristiano. Para iniciar, hermanos amados, les voy a solicitar que cerremos nuestros ojos y estemos presentando esta enseñanza delante del Señor. Señor Dios, te agradezco y te alabo, Padre, por esta mañana la cual nos permite compartir como iglesia, Señor. Sabemos, Señor, que somos iglesia, Padre, porque tú nos has dado de tu amor, Padre, perdonaste nuestras faltas, nos limpiaste nuestros pecados, Señor, y nos has dado nueva vida en Cristo Jesús, Señor. Y en medio de esa nueva vida, Padre, perseveramos en medio de la unidad de tu Espíritu, amándonos unos a otros, edificándonos como iglesia que somos, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, que escuchan esta palabra, Padre poderoso, para que la palabra caiga en buena tierra y podamos llevar fruto a través de tu Santo Espíritu, Señor. Padre, tú quieres el crecimiento, Señor, de cada uno de tus hijos, Señor, porque somos tu iglesia, somos el cuerpo de Cristo, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, tal como les comenté, el título de esta enseñanza lleva por nombre el amor fraternal como parte del crecimiento del cristiano. Todo aquel que ama a su hermano es nacido de Dios y le conoce. Cada uno de nosotros, hermanos amados, al haber aceptado a Jesús en sus corazones, hemos pasado de muerte a vida. Nuevas criaturas somos en Cristo Jesús. En Él debemos adquirir la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesús, pues Él es la manifestación completa del amor de Dios para con nuestras vidas. Para que el amor de Dios se perfeccione en cada uno de nosotros, debemos amar a nuestros hermanos. Es necesario ejercitarnos en el amor fraternal. Para iniciar con el tema, hermanos amados, les voy a estar solicitando que busquemos las Escrituras en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35, los cuales voy a estar leyendo para cada uno de ustedes, hermanos amados. La palabra de Dios dice así: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Nuestro Señor Jesús, en el Evangelio de Juan, relata que reunido con sus discípulos, les enseñó que era necesario guardar este mandamiento como nuevo, el cual es amarnos unos a otros. De la misma manera en que nuestro Señor Jesús los había amado y nos ha amado a cada uno de nosotros. Pero también nos da un dato importantísimo, hermanos amados, en el cual vamos a conocer y se dará a conocer si realmente somos sus discípulos, el cual es, si nosotros nos amamos unos a otros, en esto se va a dar a conocer si realmente somos sus discípulos. Por tanto, hermanos amados, para poder comprender más de las palabras de nuestro Señor Jesús, de lo que Él nos quiere enseñar a través de su Santo Espíritu, a través de su palabra, nos es necesario buscar el significado de las siguientes palabras, de acuerdo al diccionario Strong.
las cuales las voy a compartir para poder dar entendimiento de la palabra de Dios. Dice mandamiento. ¿Qué es mandamiento? Dice que es una orden, una prescripción autoritativa. Es un mandamiento, es mandar un orden, un ordenamiento. La palabra nuevo, que se refiere a este versículo, dice que significa nuevo, específicamente en frescura, cosa nueva, nuevo. Y discípulo dice que significa aprendiz, es alumno, discípulo, hermano. Cuando leímos estos versículos, hermanos amados, el Señor nos da a entender que Él nos está compartiendo un mandamiento nuevo, un mandamiento nuevo. Y cuando se refiere a mandamiento nuevo, hermanos amados, no es algo del cual sus discípulos o cada uno de nosotros no conocíamos. Porque podemos entender, hermanos amados, que estando en Cristo, o aún aquellos que no están en Cristo, conocen que debemos amarnos unos a otros. Nosotros conocemos, hermanos, aún sin haber aceptado a Cristo aún en nuestros corazones, que parte de la esencia de Dios, que es amor, es que nos amemos unos a otros. Pero cuando el Señor Jesús se refiere a sus discípulos de que debemos practicar, guardar esta orden, esta instrucción, este mandato específico, es porque el Señor sabe que como hijos de Dios debemos permanecer, debemos ejercitarnos en medio del amor fraternal. Es una constancia, es una práctica, hermanos amados, de la cual nosotros constantemente debemos ejercitarnos. Ante diferentes situaciones que vayamos viviendo con nuestros hermanos en la fe, debemos ejercitarnos en este mandamiento, porque este mandamiento tiene que ser fresco, tiene que ser fresco, tiene que permanecer fresco en medio de nuestras vidas, debe que ser constante, debe ser vivo, debe ser ferviente en medio de nuestro relacionar el unos con los otros. Y lo bello de este pasaje, hermanos amados, es que nos dice la palabra de Dios que en esto se dará a conocer si somos sus discípulos. Y un discípulo es aquel que es aprendiz, aquel que es alumno, aquel que es un discípulo, aquel que es un hermano. Nosotros, al igual que los apóstoles, somos discípulos de Cristo Jesús. Cada uno de nosotros hemos aceptado el mensaje de salvación en nuestros corazones. Hemos decidido ser nuevas criaturas en Dios. Y para ello hemos aprendido a través de la palabra que nos es necesario guardar este mandamiento como nuevo, hermanos. Mantenerlo fresco, mantenerlo vivo en el día a día de nuestras vidas. En medio de lo cotidiano, hermanos amados. En medio de la relación que tengamos los unos con los otros, debemos permanecer amándonos unos a otros. En esto van a conocer si usted y yo somos discípulos de Cristo, hermanos amados. Un mandamiento nuevo os doy. Una orden nos da el Señor Jesús a todo aquel que le ha aceptado, a todo aquel que ha decidido seguir su camino y poder imitarle y poder crecer conforme a su imagen y semejanza. Es el guardar este mandamiento como fresco, como algo vivo en nuestras vidas, hermanos amados. Cuando el creyente ha nacido de nuevo, tenemos la capacidad de aplicar el mandamiento, pero este se hace fresco y se vuelve vivo cuando se ejercita. Una forma de comprobar o conocer que hemos decidido ser sus discípulos es seguir al Maestro y cumplir dicho mandamiento para que le permitamos, hermanos, al Espíritu de Dios un crecimiento en nuestras vidas y así no se detenga nunca la obra de Dios en nosotros. Recordemos, hermanos amados, Dios nos llamó de muerte a vida. Tenemos, hermanos, el reto de alcanzar la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Y para ello debemos comportarnos como sus discípulos,
aprendiendo de Él, ejercitándonos, amándonos unos a otros. También les voy a estar solicitando, hermanos amados, que podamos buscar la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 4, versículo 1, la parte 3a y el versículo 9. La palabra del Señor dice así, leo para ustedes. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conducirnos y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Leo el 9 también. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. El apóstol Pablo, en la epístola a los tesalonicenses, empieza en el capítulo 4 refiriéndose a ellos. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos del Señor Jesús, que la manera que aprendisteis os conviene conducir y agradar a Dios. Todo aquel que es discípulo aprende del maestro. Y ejemplo de ello, hermanos amados, es nuestro hermano Pablo. Pablo fue un varón el cual creía en nuestro Señor Jesús. Desde el primer momento, hermanos amados, que él recibió el mensaje de salvación en su corazón, fue ferviente, fue constante en predicar y en mostrar el amor de Dios. No solamente, hermanos amados, predicando las buenas nuevas del Evangelio, sino preocupándose por aquellas personas que no le conocían, para que la salvación fuere parte de sus vidas. Él expuso su vida muchas veces, hermanos, a causa del amor que tenía en el Evangelio, a causa del amor que tenía para la iglesia de Cristo. Siempre procuró, hermanos, estar atento a las necesidades de cada una de las iglesias a las cuales él visitó y también discipuló y también adoctrinó. Fue un varón constante, el cual podía decir que aquellos hermanos de tesalonicenses que pudieran aprender de aquellos de los cuales les exhortó y les enseñó. Que la misma manera en que fueron enseñados por parte de él y de las otras autoridades y hermanos en Cristo que les enseñaba y los discipulaban, podía decir él, aprender de mí, aprender de ellos. Procuren aprender de su testimonio, procuren aprender de la forma en que ellos se conducen, para que vosotros también os conducéis de tal manera. Y en esto, hermanos amados, debemos detenernos un momento y poder nosotros valorar la manera de conducir de aquellos hermanos en medio de nuestra congregación. De aquellos hermanos de los cuales podemos decir que nos enseñan a ser discípulos de Cristo. Que nos traen palabra, que nos dan testimonio de cuál debe ser nuestra forma de vivir para los unos con nosotros. Del ejemplo, hermanos amados, de muchos en medio de nuestra congregación, de cómo se dan por nuestros hermanos amados. Desde nuestros pastores, desde nuestros ministros, desde cada uno de los obreros en los diferentes departamentos, desde el más pequeño al mayor en medio de nuestra iglesia. Podemos aprender, hermanos amados, cuál es el testimonio por lo cual nosotros debemos aprender a conducirnos en el amor del Señor. ¿Cuál es la entrega, hermanos, de cada uno de estos siervos del Señor? ¿Cuál es la entrega de nuestro pastor para con cada uno de nosotros? ¿Cuál es la entrega de cada uno de los ministros de estar atendiendo a las necesidades del pueblo de Dios? ¿Cuál es la entrega y ejemplo de testimonio, hermanos amados, de todos aquellos que predican y traen palabra en medio de su casa? De todos aquellos, hermanos amados, que disponen sus corazones en poder servirles y traer enseñanza y seguimiento a nuestros niños, a nuestros jóvenes,
a nuestros adultos mayores, de todos aquellos hermanos que con un corazón ferviente y atentos nos reciben en las puertas de la casa del Señor, con un saludo y con mucho amor. De tales, aprender e imitar. De tales, aprender e imitar, nos recomienda el apóstol Pablo, hermanos amados, a través de las Escrituras. Nosotros, hermanos amados, somos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra del Señor nos enseña que debemos estimularnos unos a otros en el amor. El poder conducirnos de la misma forma como Cristo nos enseñó. Hermanos amados, veamos cada una de las acciones de estos discípulos de nuestro Señor Jesucristo en medio de nuestra congregación, de la entrega y esfuerzo que se dan por amor al crecimiento de la obra de Dios en medio de la iglesia de Cristo. ¿Estaremos dispuestos cada uno de nosotros, hermanos amados, a conducirnos de tal manera, a aprender de ellos, a ser enseñados, hermanos amados, a ver las buenas acciones que cada uno de ellos han tomado a través del amor de Dios para practicarlas y ser ejercitados como ellos también han venido siendo ejercitados, hermanos amados? Desde el más niño, hermanos amados, estoy convencido a través del Espíritu de Dios que está siendo enseñado como aprendiz, como alumno de nuestro Señor Jesucristo. Porque cada uno de nosotros podemos recordar cuántas veces en medio de nuestra congregación esos niños se acercaban al finalizar del servicio, nos decía, Dios te bendiga, nos contaban y se acercaban con todo corazón dispuesto para mostrarnos de su amor. De ellos también debemos aprender, de su sencillez y amor, hermanos, con que nos mostraron su afecto, con que nos mostraron ese amor fraternal, para que cada uno de nosotros nos acerquemos y podamos mostrar ese amor a mi hermano, hermanos amados. Tenemos muchas formas para poder nosotros ejercitarnos en este amor fraternal. Tenemos un reto importante, el cual es convertirnos en discípulos de Cristo y poder seguir siendo enseñados en lo que respecta al amor fraternal. El versículo 3 en la parte de edad dice la palabra de Dios, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y parte del crecimiento del cristiano en el amor fraternal es que nos santifiquemos, es que nos apartemos para Dios. Cada uno de nosotros, hermanos amados, cuando procuramos apartarnos para Dios, renunciando a las cosas de este mundo, renunciando a nuestras pasiones, a nuestros deseos, a la forma de vida que lleva este mundo, y poder nosotros empezar a vivir como discípulos de Cristo, conforme a la palabra de Dios, hermanos amados, estamos conduciéndonos como sus hijos, pasando de muerte a vida y siendo testimonio para mi hermano. Nuestra forma de vivir va a testificar a mi hermano, para que sepa cómo debe conducirse, para que aprendan también a través de nuestro ejemplo. Porque en eso consiste dicho amor, hermanos amados. Que nosotros también nos aprendamos de unos de los otros. ¿Cuántos hemos aprendido de mi hermano, hermanos? Pregúntate de quién has aprendido, del ejemplo, de los testimonios que cada uno ha compartido en medio de nuestra congregación. Aún, no por sus palabras, sino por sus hechos, de cómo ellos, o cada uno de ustedes, hermanos amados, se han dejado usar por el Señor. Se han dejado formar por el Espíritu de Dios, transformándose la obra de Dios en sus vidas a través de lo nuevo que es este mandamiento, de lo fresco que es este mandamiento, Señor, que el Señor nos ha dado. En el versículo 9 nos enseña el Señor a través de la palabra que el apóstol Pablo le decía a la iglesia de Tesalónica que acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Así, hermanos amados, como hemos aprendido del testimonio de nuestro hermano, cada uno de nosotros aprendemos de Dios. ¿Y cómo aprendemos de Dios, hermanos amados? Cuando comprendemos
el gran amor que Dios ha tenido por cada uno de nosotros. Cuando aprendemos su paciencia, cuando aprendemos de su perdón, cuando aprendemos de sus misericordias y de cada una de sus bondades. De esa manera aprendemos nosotros cómo debemos nosotros amar a nuestros hermanos. Si queremos crecer, debemos agradar a Dios siguiendo las instrucciones dadas por el Señor. Y una forma es siguiendo el ejemplo de todos aquellos hermanos que practican el amor fraternal y abundan en el amor. Porque el apóstol decía que el amor fraternal abunda en vosotros. No debemos conformarnos solo en practicarlo. Debemos esforzarnos en abundar en él. En abundar en él. Y el Señor nos va a ir enseñando, hermanos, de las maneras en que nosotros como iglesia de Cristo debemos abundar en este amor. En este perfecto amor que es en Cristo Jesús. Pues de la manera en que Cristo nos amó a cada uno de nosotros, nosotros debemos amar a nuestros hermanos. Y es importante, hermanos, en este pasaje, en el versículo 1 que acabamos de leer, entender a qué se refiere la palabra de la manera o la frase de la manera. En el Strong's, el significado es el siguiente: así o en tanto como, que, así como, conforme a, de la manera que, según. De la manera, hermanos amados, como nuestros hermanos en Cristo. De la manera en como Dios nos ha amado. De la misma forma, ser imitadores nosotros. Aprendiendo, hermanos amados, del amor que Cristo ha tenido por cada uno de nosotros. Y ese amor, hermanos amados, se manifiesta a través del afecto fraternal que nuestros hermanos nos han mostrado. ¿Cuántas veces, hermanos, la palabra de un hermano me ha levantado? ¿Cuántas veces el testimonio de un hermano me ha ayudado a persistir en la obra del Señor? ¿Cuántas veces, hermanos, esa prédica que pudo traer ese hermano fue la respuesta que yo necesitaba ante mis problemas o ante mis dudas, hermanos amados? En el momento que yo más lo necesitaba, hermanos, siempre recibimos a través del amor de Dios, en el momento oportuno, la respuesta. Pero ¿sabes cómo? A través del afecto fraternal. A través de ese vaso. A través de ese vaso que es ese hermano, ese discípulo de Cristo que ha permitido manifestar ese amor los unos con los otros. De tal manera, de dicha manera, hermanos amados, nosotros debemos persistir. Debemos copiar tales ejemplos. Debemos desear al Señor el poder ser vasos de honra, instrumentos que podamos ayudar a otros en la edificación de la obra de Dios en nosotros. Porque todos, hermanos amados, debemos perseverar a alcanzar la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo? Bueno, la palabra de Dios nos está enseñando que una de las formas es ejercitándonos a través del amor fraternal. Quiero también, hermanos amados, que busquemos Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 8. Bendito es el nombre de nuestro Dios, hermanos amados. Voy a estar leyendo la palabra de Dios para con cada una de ustedes. Segunda de Pedro 1, versículo 5 al 8. La palabra de Dios dice así: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento
de nuestro Señor Jesucristo. Este pasaje, hermanos amados, es muchas veces conocido como la receta, en la cual el Espíritu de Dios nos puede dar instrucción cómo el cristiano, a través del crecimiento espiritual que debemos llevar, debemos ir agregando cada uno de estos conceptos importantes en la vida del cristiano para alcanzar el perfecto amor. Y uno de ellos, hermanos amados, el cual estamos desarrollando en esta mañana, es el amor fraternal. El afecto fraternal es un elemento esencial como parte del testimonio del creyente. Y debemos trabajar para abundar. El no practicar el amor fraternal en medio de nuestro diario vivir me deja ocioso y no se da el fruto si es que estamos creciendo en seguir conociendo a nuestro Señor Jesucristo. Recordemos, cada uno de nosotros somos aprendices de nuestro Señor Jesús. Cada uno de nosotros nos hemos hecho discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Y como tales, debemos imitar a aquellos que dan testimonio de Él y hemos de seguir el ejemplo del amor de Dios para con cada uno de nosotros. Este pasaje del versículo 5 inicia diciéndonos, poniendo toda diligencia, siendo rápidos, hermanos, siendo rápidos en poder ir agregando en nosotros cada una de estas características. Y esencial, el amor fraternal. Debemos abundar en él. Debemos abundar en él para no estar ociosos, hermanos, para no estar sin fruto. Dios quiere que el cristiano crezca, hermano. Dios quiere que el cristiano cada día alcance cada vez más la plenitud de la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Y en esto consiste el amor, en que Cristo nos amó primero y de la manera en que Él nos amó, nosotros nos amemos unos a otros. La palabra del Señor nos viene enseñando que nuestro Señor Jesucristo se refiere a sus discípulos, y ponga tu nombre, hermanos amados, como discípulo del Señor, se refiere a ti y a mí, nos dice que un mandamiento nuevo os da, un mandamiento nuevo, el cual debe ser fresco en nosotros, el cual debe ser permanente, constante, rico, en el cual nos deleitemos en él. Nos deleitemos viviéndolo, practicándolo, ejercitándonos en ello, hermanos amados. Un mandamiento nuevo da el Señor. Amarnos unos a otros. Seamos diligentes, hermanos amados. Hay muchas formas en este momento para poder practicarlo. Una de ellas, hermanos, es que a pesar de que en este momento estemos a través de la pandemia separados o limitados por distanciamiento, esto no es una limitante para expresar nuestro amor fraternal. Cada uno de nosotros en nuestros hogares, hermanos amados, podemos persistir el orar los unos por los otros. Cada uno de nosotros, creo yo, hermanos, tenemos los medios para poder enviar algún pasaje, alguna palabra de aliento o de amor o de edificación a cada uno de mis hermanos. Cada uno de nosotros podemos sacar el tiempo para orar al Señor y pedirle a Él que inquiete nuestros corazones para saber por cuál de los hermanos orar, aunque hay que orar por todos. Pero el Espíritu de Dios siempre nos va a estar inquietando como el cuerpo de Cristo para saber cuándo debemos dar palabra de edificación a nuestro hermano. Para traer esa palabra, para ser constantes, hermanos, para presentarnos unos a otros en oración. Qué bello, hermano, cuando recibimos lo fresco de Dios, cuando recibimos este mandamiento, cuando el Espíritu de Dios nos inquieta a que estemos orando por tal hermano, cuando el Espíritu de Dios nos inquieta que podamos estar enviándole esa palabra de edificación a nuestros hermanos, cuando el Espíritu de Dios nos inquieta y trae revelación con respecto a lo que esté pasando en alguna familia en medio de la congregación, y nosotros somos diligentes en hablar con nuestro pastor y comunicarle lo que el Espíritu de Dios nos ha inquietado. Hermanos, eso es parte del amor fraternal. Eso es parte
de ser sus discípulos. Eso es parte de seguir el testimonio de aquellos que nos han enseñado cómo debemos conducirnos. Eso es parte de aquello de lo cual hemos aprendido de nuestro Padre al mostrarnos su amor, al entregar a su Hijo Jesucristo por amor a cada uno de nosotros. Vamos a persistir en el amor fraternal. Estamos dispuestos, hermanos amados, a decirle al Señor, Señor, quiero ser su discípulo, quiero ejercitarme, quiero que la obra de Dios se perfeccione en mi vida, quiero ser tu discípulo, quiero alcanzar tu imagen y semejanza. Oh Señor Jesús, tú eres la manifestación completa de amor de Dios para con cada uno de nosotros. Ayúdame a ser tu instrumento de amor y de edificación en medio del cuerpo de Cristo. Quiero compartirles, hermanos, del pasaje que acabamos de leer, el significado de ocioso, porque eso es lo que el Señor no quiere en nuestras vidas. Y cada uno de nosotros debemos discernir si estamos siendo sus discípulos o estamos siendo ociosos. La palabra ociosa significa inactivo, desempleado. Por implicación, ocioso, inútil. Ocioso, desocupado. Hermanos amados, cuando usted y yo aceptamos a nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones, fuimos equipados a través de su Santo Espíritu. Solo a través de su Santo Espíritu recibimos la capacidad para poder nosotros poner por obra este mandamiento de amarnos unos a otros. No consiste en el amor o un afecto humano. Consiste en que ese amor que Dios ha tenido y puso en nuestros corazones, debemos nosotros demostrarlo a nuestros hermanos. Por tanto, hermanos amados, ningún temor, ni menosprecio, ni orgullo o vanidad puede ser obstáculo en medio de nuestras vidas para poder nosotros estar ejercitándonos en el amor fraternal. No estemos ociosos, hermanos, porque Cristo nos ha llamado de muerte a vida. La primera imagen, hermanos, que les presenté a través de esta presentación fue una pequeña matita que estaban haciendo. Y esa pequeña matita, hermanos amados, la puse porque creo que refleja, hermanos, el nacimiento de cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Porque no es solo nacer, es crecer. Y para crecer como hijo de Dios debemos ejercitarnos en el amor fraternal. ¿Quieres tú crecer, hermanos? ¿Quieres tú alcanzar cada día más esa imagen y semejanza a nuestro Señor Jesús? No permitamos, hermanos, no permitamos que el engaño de Satanás o nuestra carne nos diga que no tenemos nada que dar en medio del cuerpo de Cristo. Tenemos cada uno de nosotros mucho que dar. Desde el más pequeño hasta el mayor de medio de nuestra congregación en días, puede dar en medio de nuestra congregación. Tenemos que persistir en dar testimonio. Tenemos que persistir en mantenernos en santificación para nuestro Dios. Debemos persistir en mostrar ese afecto los unos para con los otros. ¿Cuál es el reto que el Espíritu de Dios quiere darnos a cada uno de nosotros, hermanos amados? Recordemos, hermanos amados, el amor fraternal es parte del crecimiento del cristiano. Si yo quiero crecer en la obra de Cristo, debo mantenerme firme, ejercitado, mostrando afecto para con mi hermano. Vamos a comprometernos en esta mañana, cada uno de nosotros, hermanos, a pedirle al Espíritu de Dios de qué manera durante esta semana, a partir de este día, adelante, hasta que el Señor nos llame a su presencia, nosotros vamos a ejercitarnos a través del amor fraternal.
Hermano, pregúntate, ¿tienes tú que dar? Le respondo, hermano, tienes mucho que dar, pues el amor de Dios ha abundado en tu vida. El amor de Dios ha abundado en mi vida. Eso es lo que debemos nosotros compartir. Lo grande y misericordioso que ha sido Dios para con nosotros. Ha abundado en palabra, ha abundado en enseñanza, ha abundado en afecto, ha abundado en perdón, ha abundado en misericordia, ha abundado en bondad. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Oremos, hermanos amados. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, porque entendemos, Señor, que a través del amor fraternal debemos nosotros ejercitarnos como parte del crecimiento como hijos tuyos, Señor. Padre, que este mandamiento de amarnos unos a otros permanezca como nuevo, porque la palabra de Dios nos enseña, Señor, que este mandamiento nuevo nos hace, Señor, salir de las tinieblas en las cuales aún podamos estar a la luz verdadera que es Cristo Jesús. Padre, ayúdanos a ejercitarnos cada día. Ayúdanos a sobreabundar a través de tu perfecto amor, Señor. Abundar en ese afecto los unos para con nosotros, Señor. Padre, bendice a la iglesia de Cristo. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, los cuales se han comprometido, Señor, a ser tus discípulos, a poder mostrarnos de ese amor, a poder mostrarnos de ese afecto a través de la entrega, a través de la disposición, a través, Señor, de ese espíritu ferviente, Jehová, en los cuales están orando unos por otros, Padre, los cuales oran por nosotros, Señor, los cuales buscan de tu mente para traer tu palabra, Señor, y compartirla, y que cada uno de nosotros seamos edificados. Gracias, Señor, por cada uno de los obreros de nuestra congregación que han dispuesto sus corazones. Gracias, Señor, por cada uno de esos adultos mayores, Padre, que permanecen fervientes en oración, orando unos por otros. Gracias, Señor, por cada uno de esos mis hermanos, Padre, los cuales están constantes, Padre, orando, Señor, por nuestras vidas. Gracias, Padre, porque tenemos, Señor, personas de las cuales, Padre, podemos aprender de ese amor fraternal, de ese testimonio, de ser sus discípulos, Padre, de ser tus discípulos, Padre. Porque tú, Señor, Padre, nos has enseñado, Padre, el camino por el cual debemos andar. Ese camino es tu Hijo Jesús, el cual se dio por amor a cada uno de nosotros. De la misma manera, Padre, nosotros podamos darnos en amor los unos por los otros. A ti sea la gloria, la honra, el poder, por los siglos de los siglos. Hermanos amados, Dios ha sido bueno. Podemos poner esta palabra por obra, hermanos amados. Motivémonos, hermanos, unos a otros, a ejercitarnos en el amor fraternal. Dios bendiga.